Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estés escuchando. Bienvenido, bienvenida al podcast Distópico, la producción noticiosa, el resumen informativo que ofrecemos en Revista Distopía cada lunes para repasar un poco de lo que estuvo pasando en los últimos días en materia noticiosa, sobre todo en Argentina, pero como venimos diciendo en las últimas ediciones, la verdad es que la agenda también está bastante global, así que siempre se cuelan temas internacionales y temas globales. Esta semana la verdad es que pasó de todo. De hecho, nuestra edición anterior, viste que siempre te digo que se autodestruye muy rápido. Bueno, pasó eso. El día lunes, después de publicado, conocimos que el director del INDEC, Marcos Labaña, había renunciado, que había todo un escándalo ahí con la medición de las estadísticas oficiales, así que automáticamente el podcast se autodestruyó. Así que, como siempre te digo, para que no pase lo de la semana pasada, si nos estás escuchando, quédate hasta el final porque este podcast, de lo rápido que va todo, implosiona en tiempo récord. Tenemos hoy de todo: reforma laboral, paro o no paro de la CGT, Super Bowl, industria textil, Marix Zavalli, bueno, de todo. La verdad, la nube de palabras de esta edición es espectacular. Así que quédate ahí que ya mismo empezamos con todo lo que pasó esta semana. Bien, yo creo que el tema de esta semana está por venir, ¿no? El tema de la semana es la inminencia de la media sanción a la reforma laboral, porque en sesiones extraordinarias y por llamado del gobierno, este miércoles sesiona el Senado de la Nación buscando dar media sanción a la reforma laboral de mínima regresiva, de máxima, yo diría precarizadora y hasta esclavista, y el gobierno tendría todo bastante dado para que esa media sanción salga. Sabemos lo que sabíamos hasta hace un tiempo acerca de la reforma laboral. Sabemos que se mete en el tema vacaciones, que se mete en el tema indemnizaciones. Sabemos que intenta disfrazar de paridad el vínculo entre trabajador y empleador. Pero lo concreto es que hubo modificaciones, ¿no? El gobierno estuvo recorriendo todas las provincias, Diego Santilli se reunió con los gobernadores, con distintos actores políticos y, según dijo Patricia Bullrich, aceptaron modificaciones, cambios para este proyecto de ley, pero también dijo que están bajo 7 llaves porque no quiere poner en riesgo la media sanción. Es decir, ¿qué se va a terminar aprobando? No lo sabemos, hay un secretismo bastante grande en ese sentido, algo que, aunque sí conocemos el espíritu, estaría muy bueno que también sepamos, ¿no? Básicamente porque la reforma laboral va a incidir, como pocas leyes, en el día a día de todos y cada uno de nosotros y nosotras, básicamente porque trabajar es obligatorio. Es verdad, algunos de esos cambios son de hecho, ya han ido pasando, ya trabajar no es lo mismo, las condiciones de trabajar no son las mismas que hace 2 décadas, pero también es cierto que positivizarlo brinda y dota de herramientas, obviamente al sector empleador, al sector más poderoso, para que la transferencia de recursos de abajo hacia arriba siga sucediendo. Así las cosas, lo que va a pasar este miércoles en el Senado es la media sanción, repito. Después este proyecto tiene que ir a la Cámara de Diputados, ahí hay que ver si se la aprueba, si no se la aprueba, si tiene modificaciones y vuelve al Senado de la Nación. Así que sí va a ganar un gran paso este miércoles esta reforma laboral del oficialismo, pero tampoco va a estar todo dicho, ¿no? Mientras tanto, la verdad es que no hay demasiada oposición política a esta reforma laboral. Vemos atomizados intentos de explicar por qué es regresiva por parte de la sociedad civil, de agrupaciones pequeñas, de periodistas, de influencers, pero no sabemos bien qué es lo que está haciendo la oposición para intentar frenar algo de todo esto. De hecho, uno dice, ¿dónde está la CGT? ¿No? La Central General de Trabajadores, históricamente un contrapeso para las patronales, la verdad es que está brillando por su ausencia. Recién el viernes que pasó se reunieron para tomar un plan de acción, ¿no? Para decidir un plan de acción en el cual ni siquiera estaban de acuerdo con hacer un paro general el día de la sanción o los días previos. De hecho, la postura que ganó fue hacer movilizaciones, pero no hacer un paro general. Entiendo que se lo estarán reservando para el día que podría haber una sanción general o para la situación en la cual la reforma laboral ya sea más inminente porque tenga media sanción del Senado, pero mientras tanto no están haciendo demasiado. Uno ve que en la discusión, en la disputa de sentido por la reforma laboral, en un punto que realmente tiene mucho que ver, como decía recién, con la cotidianeidad de todas nuestras vidas, ni la oposición política ni los sindicatos lograron hacer pie en esa discusión, no lograron articular un discurso que encante o que reúna o que aglutine o que nuclee a todas las personas que en definitiva seríamos perjudicadas por esta nueva norma.
A todo esto el gobierno sigue con su terraplanismo, ¿no? Ellos creen que está todo bien, que a la gente no le falta el trabajo, que las condiciones de vida son excepcionales, creen en sus propias estadísticas. En un ratito vamos a hablar del INDEC. Y esta semana tuvimos que escuchar cosas como, por ejemplo, esto que pasó entre Manuel Adorni, el jefe de gabinete, y Luis Majul, un periodista excesivamente oficialista. En el camino se pierden puestos de trabajo. De hecho, hay muchos empresarios que te corren con eso. Bueno, vos vas y te compras un jean acá y te cuesta, no sé, vamos a poner números hipotéticos, $100. Sí, barato. Importarlo te cuesta 25. Sí. Lo importás, dejás de comprárselo acá. Sí. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo. Este silencio es real, ¿eh? Te escucho, ¿eh? No, está bien. ¿Dónde se pierde el puesto de trabajo? No, ahí no, en ese caso no. Empieza a trabajar. Es tan obvio el planteo que hasta huele a explicar dónde se pierden puestos de trabajo en esa operación que describió el jefe de gabinete. Y Luis Majul, silencio en tierra, no sé si no pudo entender, no quiso, vio correr el riesgo de quedarse sin sobre, o qué le pasó que no pudo decir nada. La verdad es que la industria textil está en una situación agónica en este momento. Dicen desde los sectores industriales que se perdieron hasta 17.700 puestos de trabajo en esta materia, ¿no? La industria textil, y que cerraron más de 500 empresas. De hecho, el último dato de capacidad instalada de la industria, es decir, de la cantidad de máquinas que hay, lo que se está usando está en el menor nivel histórico, debajo del 30%. Dicen que esta situación ni siquiera la vieron en la pandemia, ¿no? Cuando hubo que cerrar todo por razones obvias. Y encima hay que tolerar que Adorni diga esto y que Majul ni siquiera le pueda refutar. No fue lo único que pasó en términos de industria textil en esta semana, un caso que no sé por qué el gobierno lo elige, claramente no le favorece esa discusión, porque también escuchamos a Caputo, a Luis Caputo, el ministro de Economía, hablar sobre esto, y dijo algo que realmente es entre cínico, canallesco, confesión de clase, no tengo idea. Dijo que nunca se compró ropa en Argentina. Ministro de Economía, vamos a escucharlo. Y de vuelta, perjudica a los que menos tienen. Eduardo, yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina, porque era un robo. Entonces, lo que teníamos posibilidad de viajar o algo, comprábamos afuera. ¿A quién perjudicaba? Al que menos tiene. Nunca se compró ropa en Argentina porque es un robo. Luis Caputo, familia de millonarios, ¿no? Endeudador serial del país, por otro lado. ¿Le respondió la oposición política o algún exponente que sobresalga de la oposición política a esto que dijo Caputo? No, le respondió Marixa Bali. Sí, Marixa Bali, la de los 90, la que canta la cachaca, la que ahora está participando de Masterchef. Ella fue la que le respondió. Obviamente, además de ser una figura del espectáculo, ella también es empresaria textil, tenía su local en la Feria de la Salada, también fue noticia por estos días, porque se lo respetaron. Desde hace un tiempo tenía también un local en Avellaneda de Calzado, hace un tiempo tuvo que cerrarlo, ya venía diciendo que con este gobierno la situación está insostenible para el sector en el que ella se desenvuelve, y ahora le respondió, yo creo que con mucho sentido común, a Luis Caputo, y le dijo esto. Marixa está... No, perdón. Es increíble. A ver, un minuto. Marixa, No. Escuchaste, dejala que Marixa se despache. ¿Qué te pasa cuando lo escuchás al ministro Toto Caputo decir que, bueno, es verdad? No, si sos ministro, trabajás en la política argentina, no puedes decir que nunca compraste ropa en la Argentina. Porque es muy cara, dice el Pero aparte porque tenés la posibilidad de viajar. La gente que vive en la Argentina y que no puede viajar, la que apenas acá. Puede pagar el boleto de colectivo, es ofensivo esto, pero lo digo con buena onda, Sí. Soy partidaria. Un robo, no me jodan para más. que se cometa un robo. Menos mal que esa partidaria, Pero soy realista, Sí. soy un ciudadano realista de lo que laburo. Marixa, para que me se rompo cometa el un alma. robo tiene que haber ladrones. Y en ese lugar estarías vos que te dedicás a producir ropa o te dedicabas a producir ropa. Digo, algo así, algo como lo que dijo Marixa Bali, no se parece a lo que debería estar diciendo, por ejemplo, la CGT, al lugar desde el cual debería estar parada la Central General de Trabajadores, o la oposición política que siempre dijo defender a quienes solo tienen su fuerza de trabajo. Bien, a todo esto también tuvimos, como decíamos en la introducción, lío con el INDEC por estos días, que además revivó un viejo trauma que tiene nuestro país. ¿Por qué? Porque en el inicio de la semana en que pasó, conocimos la renuncia de Marco Labaña como director del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el instituto que publica las cifras oficiales de inflación, de canasta básica, de empleo.
entre otras, y esa salida no fue tranquila. Automáticamente supimos que se relacionaba con algo que debería haberse inaugurado en este mes que estamos transitando, que es una nueva forma de medir la inflación. El INDEC estaba trabajando en una actualización del paquete que se mide para conocer la inflación. Recomiendan los organismos internacionales que ese paquete se renueve más o menos cada 8, cada 9 años. Acá no se actualiza más o menos desde el 2007, es decir, hay consenso acerca de que es necesario generar ese cambio. De hecho, el gobierno actual está de acuerdo también con hacer esa modificación. Marco Lavagna es titular del INDEC desde el gobierno anterior, siguió trabajando porque así quiso Javier Milei. Y toda la polémica viene porque el gobierno decide, no sé con qué autoridad, porque el INDEC es un ente autártico que debería estar libre de la intervención política del gobierno, pero bueno, decide que no es momento de estrenar esa nueva fórmula porque parece ser, con una valoración mayor de los servicios, por ejemplo, de los alquileres, la inflación de este mes hubiese dado más alta, hubiese dado 3 y pico en lugar del 2 y algo que venía dando. Javier Milei tiene a la inflación como gran caballito de batalla. Él dice que para agosto la inflación va a empezar con 0, entonces parece ser que como iba a dar más alta deciden aplazar esta actualización en la fórmula con la que se mide la inflación. La cosa es que esto a Marco Lavagna no le parece bien y termina renunciando. Quien explica esto, y lo explica sin ningún eufemismo, es Toto Caputo, el ministro de Economía. Lo vamos a volver a escuchar y él dice literalmente que hasta que termine el proceso antiinflacionario que está haciendo el gobierno quieren seguir midiendo igual. Es decir, si cambiamos la forma de medición por oposición, no por razonamiento inverso al que él hizo, si cambiamos la fórmula habría más inflación. Entonces no es una cuestión de que no haya aumento sostenido de precios, sino de que el instrumento de medición está mal, porque cuando lo actualizamos de repente hay más inflación. Bueno, lo dice Luis Caputo con total claridad y vamos a escucharlo. A ver, no, renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Y con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado. Claro, entonces ¿y cuándo lo cambian entonces? Entonces vamos a mantenerlo, como decimos, hasta el que el proceso de desinflación esté no consolidado. Hay una fecha para cambiarlo. Varios meses va a seguir como está. Sí, por ahora sí. O sea, para entenderlo. Bien, cuando no haya inflación, entonces cambiamos la forma de medición según la cual iba a haber inflación. Bueno, la verdad es que termina siendo todo bastante un loco. Obviamente esto generó mucha repercusión, ¿no? Recordemos que venimos del kirchnerismo y el INDEC de Guillermo Moreno, el supuesto falseamiento de las estadísticas, Patricia Bullrich y Sturzenegger lanzando una medición en el Congreso, ¿no? La inflación Congreso, que era 1 y pico, les daba esa cifra más o menos, y ahora, como en tantos otros sentidos, estamos viendo, ¿no?, el futuro repetir el pasado. Claramente, a partir de ahora, todo dato que publique el INDEC va a ser leído de esta forma, no va a ser un dato que difunde el INDEC que el gobierno manoseó. Una vez más, la estadística pierde el sentido de objetividad, ¿no?, que debería tener esta cosa de ser parámetro para ciertas operaciones como, no sé, la actualización del haber jubilatorio o el aumento de los alquileres. No, a partir de ahora, una vez más vamos a ver una estadística teñida por cierta sospecha. Vamos a ver si el gobierno decide sanearlo o no, pero yo creo que esta actitud golpea al gobierno. También por eso fue una semana bastante pirotécnica, ¿no? Estamos viendo varios intentos del gobierno por desviar la atención, además del tema incendios, ¿no?, que seguimos con una Patagonia incendiada y con el gobierno sin ninguna actitud de remediarlo. Ahora se le suma esto, yo creo que entre la pirotecnia y la pretensión de que se apruebe la reforma laboral y haya cierto cambio de agenda, están intentando que se hablen de otras cosas, pero me parece que el asunto INDEC a partir de ahora va a ser nombrado cada vez que se difunda una estadística. La noticia distópica de hoy tiene que ver con esta pirotecnia, no es un asunto bien pirotécnico estos días, es algo de esto que tenemos que prestarle cierta atención lateral porque no es lo urgente, sino lo que el gobierno tira para que nos distraigamos, pero es interesante para analizar en clave de noticia distópica. Antes de ir ahí, te cuento que estás escuchando el podcast distópico, el resumen semanal de noticias de revista Distopía. Somos un medio 100% autogestivo y tanto este contenido como nuestro newsletter, los reels que publicamos en Instagram y demás contenidos son posibles gracias al soporte de nuestra comunidad.
No creo que escuches demasiados medios con un mensaje tan claro como el que nosotros damos y con una interpretación de la realidad tan particular como nosotros tenemos, que tengas un ida y vuelta, ¿no?, con quien trata la información. Creo que esas son características de revista de distopía que a mí me parecen valiosas, así que si querés apoyar lo que hacemos, puedes hacernos un aporte económico. Debajo de este video y en nuestras redes sociales vas a encontrar la forma de poder hacerlo. Podés aportar por única vez, podés suscribirte para aportar mensualmente, y si el aporte no es económico también nos sirven mucho las alabanzas al dios algoritmo en este tiempo de unos y ceros, así que comentar, compartir, suscribirte, recomendar, likear, todo eso sirve muchísimo y te lo agradecemos un montón. Dicho esto, ahora sí vamos a la noticia distópica, que es muy 1984, ¿no? El libro de George Orwell que crea El Ojo del Gran Hermano, que después inspira el reality show. 1984 es además el nombre de nuestro newsletter, ironizando con esta idea de un ojo que todo lo ve, ¿no?, de la hipervigilancia. Bueno, en 1984 hay 3 ministerios que se crean, y dentro de esos 3 ministerios del gobierno que todo lo controla, hay uno que es el Ministerio de la Verdad. Según el libro de George Orwell, el Ministerio de la Verdad se encarga de la propaganda, de reescribir la historia, de la educación y de las artes, y su función es alterar la realidad para que coincida con la línea del partido de gobierno, que es el único partido. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana el gobierno de Javier Milei creó la Oficina Oficial de Respuesta. ¿Qué es esto? Primero, una copia de Estados Unidos, donde existe una cuenta de redes sociales que se encarga de desmentir aquello que les parece falso, ¿no?, y de inscribirse en el debate digital por el sentido común, ¿no?, por la famosa batalla cultural. En copia de esto, el gobierno de Argentina, yo creo con intenciones pirotécnicas, crea la Oficina de Respuesta Oficial. ¿Cuál es el objetivo de esta cuenta? Según declararon ellos mismos, desmentir periodistas y versiones de los medios. Y obviamente todo esto se enmarca dentro de esta actitud que tiene el oficialismo de decir que no odia demasiado a los periodistas, incidir directamente en cómo se cuenta la realidad y quiénes la cuentan, atacar con falacias ad hominem todo el tiempo, es decir, con críticas personales a las y los periodistas que son relativamente críticos al gobierno. De hecho, el debut de esta oficina de respuesta le contesta, por ejemplo, a Luis Novarecio y también a María O'Donnell. A María O'Donnell es increíble porque le objetan una pregunta. Dicen que la pregunta que ella hace está mal. Ella estaba entrevistando a un asesor de Patricia Bullrich sobre la edad de imputabilidad y hablan sobre dónde está esa edad en Uruguay. María O'Donnell pregunta con un dato, este funcionario le responde ya aclarándole que no era así, y no conformes con esto, de la oficina de respuesta la retrucan con los tonos que tiene el gobierno habitualmente, criticándole su pregunta. Y a todo esto después salen fuentes de Uruguay a decir que estaba equivocado el asesor. Es decir, la oficina de respuesta no solamente tiene muy poco sentido de la libertad de expresión, vemos un gobierno directamente interviniendo en cómo se relata la realidad y haciendo su propio relato al estilo 678, y además difundiendo noticias falsas directamente, como por ejemplo esto del asesor. Oficina de respuesta, ¿no? Ministerio de verdad. Son estas cosas que a mí personalmente me suenan hasta un poco, si quisiéramos ir al otro extremo de la batalla cultural, hasta un poco chavista, ¿no? Vos decís, ¿quién creó una oficina de respuesta oficial? Das opciones y entre esas opciones está Javier Milei o Nicolás Maduro, y yo no sabría qué responder, porque tienen estilos parecidos en definitiva. Así que esta idea propagandística de censurar la libertad de expresión, de apuntar directamente contra periodistas con nombre y apellido, ni siquiera la información, sino criticar a esos periodistas, y esa pretensión absurda e inútil de controlar todo el discurso, para mí se lleva al espacio de la noticia distópica de esta semana, porque literalmente está escrito en una distopía que es 1984 de George Orwell. Bien, volvemos a la actualidad, donde también una característica de este tiempo distópico: política y espectáculo se cruzan permanentemente, cruzan sus fronteras. Quizás el ámbito de la cultura con mensajes políticos, sobre todo de la contracultura, la anticultura, no es tan novedoso, pero sí es novedosa la batalla cultural por parte, por ejemplo, de primeros mandatarios, ¿no? Eso sí es bastante novedoso, porque estamos viendo un registro bastante más parecido al del móvil de intrusos en el espectáculo que al que solíamos ver en la discusión política, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ayer fue el show de medio tiempo del Super Bowl. En realidad fue todo el evento deportivo, ¿no? Pasa que por ahí nuestra mirada está puesta en cuál es el artista que se va a presentar, qué es lo que va a hacer, quiénes lo van a acompañar. Y este año particularmente los ojos estaban puestos en el artista que iba a estar en el show de medio tiempo, porque era Bad Bunny.
Benito Antonio Martínez Ocasio, un nombre muy latino, ¿no? Es que estamos hablando de un puertorriqueño que es reggaetonero, trapero, rapero, que es básicamente el artista en español más escuchado del mundo, tiene cifras realmente impresionantes y que siempre ha dejado colar mensajes políticos en lo que él hace, por ejemplo, acerca del empoderamiento femenino, de las masculinidades no hegemónicas, acerca de algunas cuestiones de género. También lanzó un documental acerca de la especulación inmobiliaria alrededor del turismo en Puerto Rico y de los apagones energéticos que sufren en sus pagos. Así que él, que es un artista totalmente del mainstream, totalmente del sistema, eso no hay ninguna duda y creo que nadie busca discutirlo, ni Bad Bunny creo que pretende ser otra cosa. En este momento particular en el cual las redadas migratorias y el ICE están al acecho, con discursos de odio que legitiman, que acompañan y que se terminan materializando, bueno, a Bad Bunny le toca hacer el show de medio tiempo en este super evento deportivo que es habitualmente el más visto de todo el año en Estados Unidos. Así que la expectativa era total porque Bad Bunny iba a cantar en español, había que ver qué decidía cantar. Su último disco, Debí tirar más fotos, viene de ser premiado con el premio Grammy en Mejor Disco del Año. Es un disco que homenajea y que recupera la cultura puertorriqueña, la historia política de Puerto Rico, que recordemos no tiene representantes en Estados Unidos a pesar de que Estados Unidos lo quiere para sí. Y la verdad que Bad Bunny estuvo a la altura, su show de unos 13 minutos fue totalmente comentado. Él recrea prácticamente una parte de Puerto Rico para su show y así vemos el espíritu festivo de Centroamérica, del Caribe, de Latinoamérica. Vemos un puesto de bebidas, vemos un casamiento, vemos un niño durmiendo en sillas dentro de ese festejo, una imagen probablemente de lo más latinoamericana que podemos ver en términos simbólicos. Dentro de sus invitados estuvieron Lady Gaga, que canta una versión en salsa de una de sus canciones. Vemos también a Ricky Martin, también puertorriqueño, cantando No quiero que a Puerto Rico le pase lo que le pasó a Hawái en términos de extractivismo turístico. Vemos muchas imágenes muy poderosas, por ejemplo, de Bad Bunny dándole su premio Grammy a un niño. Seguramente el pequeño Benito sería, ¿no?, ese niño, pero a su vez hubo muchas lecturas simbólicas acerca del niño Liam, ¿no?, de 5 años, capturado, chupado por el ICE y en estos días también deportado, seguramente. Estuvo Pancho Villa, una celebración también entre personas del mismo género. Y todo esto pasó, repito, en el show más visto de Estados Unidos, el que más atención captura a lo largo del año. Ahí cantó Bad Bunny en español y decidió hacer todo esto. Reitero, es un artista mainstream, por supuesto, no creo que pretenda hacer otra cosa, pero sí creo que podría evitar hacerlo. Creo que podría no haber hablado acerca de nada, podría haber cantado sus éxitos y punto. Sin embargo, decide hacer esta celebración de la cultura latina y termina nombrando a todos los países de América, incluido Estados Unidos, en situación de paridad, ¿no? Lo nombra igual que Argentina, que Uruguay, que Bolivia, que Chile, que Puerto Rico, que Honduras, ¿no?, que todos los países de América. Y en ese momento se ve una imagen que dice que la única fuerza más poderosa que el odio es el amor. Hay que ver cómo se materializa esa consigna, ¿no? Porque yo no dudo que, no sé, en las revoluciones que a veces tienen que esgrimir algunas herramientas no del todo ortodoxas, también hay un sustrato realmente amoroso acerca de la sociedad que nos imaginamos. Sin embargo, esa idea amorosa tampoco puede ser estéril cuando del otro lado están los neofascistas, el ICE, etcétera, etcétera. Así las cosas, y con récord de audiencia fue muy celebrada la participación de Bad Bunny en el show de medio tiempo, pero al que no le gustó fue a Donald Trump, que acto seguido, ahí nomás al toque, publicó un mensaje en la red social Truth. Y bueno, hizo lo que sabemos que hacen este tipo de mandatarios, ¿no?, como Trump, como Milei y demás, que es ponerse ellos mismos al frente de la batalla cultural. No dejar que ese momento de fiesta del otro lado de la batalla cultural dure demasiado, sino intentar enseguida combatirlo, ¿no?, darle de comer a sus trolls y que enseguida se genere esa disputa, que no crezca absolutamente nada por afuera de lo que ellos representan. ¿Qué dijo? Bueno, básicamente parecía Moria en el jurado del Bailando por las cosas que dijo, no hay ningún argumento. Dijo, es absolutamente terrible, uno de los peores nunca, no tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo y ese baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están mirando desde Estados Unidos y en todo el mundo. Bueno, reitero, ¿no? Vemos acá espectáculo y política entrecruzándose permanentemente en una imagen
que es realmente distópica y con un presidente estadounidense indignado o impostando indignación en pos de esa batalla cultural que él quiere dar a partir de una reacción a sus propias políticas, ¿no? Porque las políticas de odio las erigen y las representan figuras como él y como Javier Milei. Hablando de Milei, volvemos a la política doméstica, también hablando de Estados Unidos, ¿no? Porque iba a viajar Milei a Estados Unidos y tuvo que suspender su viaje porque lo invitaron a ir el 19 de febrero a la reunión inaugural de esta Junta de Paz que lanzó Trump, una reunión que va a ser en Washington. Él fue el primero en adherirse porque todo lo que hace Trump yendo a crítica e irreflexivamente como en obediencia de vida, y bueno, se ve que le pareció muchísimo viajar 2 veces en 15 días, entonces suspendió la de esta semana y va el 19 de febrero a esta reunión inaugural de la Junta de Paz que no sé qué clase de pacifismo busca. Al final, entonces, mañana va a participar de manera virtual en la gala Prosperidad Hispana en Mar-a-Lago, el condominio que Donald Trump tiene en Miami y donde, dicen, habría estado en más de una oportunidad Jeffrey Epstein. Durante este fin de semana también estuvimos hablando mucho, nada más y nada menos que del sable corvo de San Martín. ¿Por qué, te preguntarás? Bueno, resulta ser que Javier Milei decidió trasladarlo del Museo Nacional donde estaba el sable corvo de San Martín, siendo custodiado supuestamente porque había una donación con cargo por parte de quienes lo tenían, y él decide trasladarlo al Regimiento de Granaderos a caballo. Esto pasa en conmemoración del 213 aniversario del combate de San Lorenzo. En ese combate Milei no usa el sable corvo, sin embargo no le importó. Tampoco le importó el hecho de que los herederos dijeran que tenía que estar en el Museo Nacional y que así lo defendiera la presidenta, o la directora, mejor dicho, del Museo Nacional, María Inés Rodríguez, que finalmente terminó renunciando por todo este asunto y encabezó un acto en el que se lo vio totalmente exultante a Javier Milei, haciendo un contorsionismo discursivo terrible para hacer encajar la libertad de la que hablaba San Martín con la libertad de la que él habla. No, imagínense a San Martín diciendo viva la libertad carajo, mientras fanea permanentemente a Donald Trump. Imagínenselo. Bueno, la cosa es que el sable corvo había sido recuperado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y había sido 2 veces en la década de los 60 por militantes de la Juventud Peronista. Así que tiene como una historia y una carga simbólica muy importante este sable. Acerca de por qué la Juventud Peronista decide realizar este robo, este acto que ahora Milei dice fue de terrorismo, escuché una entrevista muy interesante por estos días en el programa Total Normalidad de Futurock con Juan Agosto, que es sobrino de una de las personas que realizaron esta acción, así que la recomiendo por si quieren ir para ahí. La cosa es que el sable corvo ahora está en el Regimiento de Granaderos y que puede ser visitado en algunas horas también. ¿Qué es lo que dice la directora del museo, la que renunció, María Inés Rodríguez? Que se trata del primer paso de una discusión que quiere dar el gobierno rumbo al 24 de marzo, porque estamos hablando de vincular a ese robo con la militancia de los 70s y con el terrorismo, que eso en pos de recuperar la simpatía militar que se está yendo con Victoria Villarruel, continuaría el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este año además que se cumplen 50 años del golpe de Estado. ¿En qué anda la oposición? Te preguntarás porque realmente no la mencionamos. Bueno, el Partido Justicialista bonaerense, el peronismo bonaerense, tenía que cerrar candidaturas para su presidencia el fin de semana y finalmente Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, va a ser el nuevo presidente del Partido Justicialista al encabezar la lista única, y así se cierra una de las internas que empezó en diciembre cuando terminó la gestión de Máximo Kirchner al frente. La lista que encabeza Kicillof tiene a su vice en la gobernación, Verónica Magario, como vicepresidenta primera, a Federico Otermín como vicepresidente segundo y a Mariano Cascallares como secretario general. ¿Dónde queda Máximo Kirchner? Bueno, como presidente del Congreso partidario y como presidente de la Junta Electoral queda Leonardo Nardini. Vemos aquí entonces un inicio de unidad en el peronismo, ya me imagino pensando en el 2027 y sin intervenir demasiado en la discusión política de estos días, que está elegida o por lo menos con temas álgidos, robustes que después no vemos realmente en el debate. También el fin de semana se realizó la segunda marcha antifascista y antirracista LGBTIQ+,
La principal consigna fue realmente de supervivencia, fue acá no sobra nadie, y cuando vemos quiénes son quienes convocan, bueno, obviamente toma total significación esta consigna porque convocan personas con discapacidad, colectivos afro, colectivos indígenas, organizaciones políticas y sindicales de derechos humanos, estudiantes y también por supuesto el colectivo de la diversidad, los amplios colectivos vinculados con la diversidad de género y de sexualidad. La marcha no fue lo contundente que fue la del año pasado. El año pasado fue una reacción al discurso de Javier Milei en el Foro Económico de Davos. Recordemos que ahí él dijo básicamente que las personas LGBTIQ son todas pedófilas, ¿no? Y a partir de eso se organizó esta marcha que fue muy pero muy contundente, y este año a un año se replicó, se volvió a hacer esta marcha que no tuvo la masividad del anterior, pero que sí fue, me parece, una buena demostración de resistencia. Por supuesto que el miércoles pasado hubo represión nuevamente en la marcha de los jubilados y las jubiladas. Entre los detenidos estuvo otra vez el padre Paco Oliveira, que estaba en la vereda y la policía lo hizo moverse, es decir, lo opuesto a lo que dice el protocolo, ¿no? Que dice no protestes en la calle, protesta en la vereda. Bueno, le hizo lo contrario con él y encima lo detuvieron, así que sumamos un nuevo miércoles de apedrear jubilados. Una última noticia, hubo también el fin de semana un temporal en Salta, hubo inundaciones, ríos desbordados, emergencia habitacional, sobre todo en el sur de la provincia. Según medios de Salta, las lluvias alcanzaron niveles sin precedentes para la región, con un récord que forzó la evacuación de cientos de vecinos, y el epicentro fue el departamento de Metán y una localidad que se llama El Galpón. Mientras tanto, los incendios en el sur no están ni cerca de ser mitigados, a pesar de que eso en este momento no se esté hablando. Bien, dicho esto, ahora sí llegamos al final del podcast distópico de esta semana. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Sangari. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho y por supuesto que te espero el próximo lunes para una nueva abducción noticiosa en Revista Distopía. Buena semana.